Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Alejandrina Dawson Timar. Ella fue una noble británica que estaría muy ligada a Irlanda, viviendo así en una época un tanto complicada para el pueblo irlandés, cuando surgió la Gran Hambruna, participando así ella en distintas labores de caridad para ayudar a los más necesitados, pero también llevó una vida lujosa y derrochadora, algo que supuso que fuese duramente criticada por algunos de sus contemporáneos. Espero que os guste esta biografía. Alejandrina Octavia María Bain nació el 29 de julio de 1823 en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Fue hija de Charles Bain, que era tercer marqués de Londonderry, y de la segunda esposa de este, la marquesa Frances Bain Tempest. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo Alejandrina la tercera de sus vástagos. La niña tenía un medio hermano llamado Federico, nacido del primer matrimonio de su padre con la noble Catalina Bligh. Alejandrina tuvo como padrino al mismísimo zar Alejandro I de Rusia, ante la estrecha relación que su padre mantuvo con dicho gobernante ruso durante las guerras napoleónicas. Por esta razón, la recién nacida recibió el nombre de Alejandrina, en honor a su padrino. La niña nació dentro de una de las familias más poderosas e ilustres del Reino Unido. Su padre había sido un destacado y respetado militar y político británico, mientras que su madre era una rica heredera que se convirtió en una figura muy influyente dentro de la sociedad británica, especialmente entre las altas esferas de las ciudades de Londres y de Dublín. La infancia de Alejandrina sería descrita como feliz. Ella nació dentro de un hogar estable y familiar, donde sería cariñosamente llamada como Aline. La niña creció rodeada de un ambiente culto y refinado, creciendo así entre las distintas propiedades que sus padres poseían en Irlanda y en Inglaterra, además de que realizarían una serie de viajes no solo por Reino Unido, sino también por el extranjero, visitando en diferentes ocasiones la ciudad de París. Las principales residencias de su familia solían ser visitada por políticos, artistas, diplomáticos extranjeros y miembros de la alta nobleza, tanto británica como europea, siendo un lugar donde se solía debatir sobre ciertos asuntos sociales, culturales y políticos. Al pertenecer a una de las familias más ricas e influyentes del Reino Unido, Alejandrina recibió una buena educación, recibiendo clases de idiomas, modales, música, canto, pintura, danza, historia, humanidades, literatura y religión, siendo así formada para ser toda una dama y encontrar un buen casamiento. Su madre era una mujer muy culta pero estricta, que se preocupó mucho por la educación que recibían las 2 únicas hijas que tuvo el matrimonio. Por esta razón, Alejandrina y su hermana mayor, Frances, recibieron clases de la mano de prestigiosos tutores que procedían de las universidades de Oxford y de Cambridge. Alejandrina iría creciendo, convirtiéndose en una muchacha que destacaba por ser hermosa, vivaz, elegante, bien educada, culta y amable. Ella sería descrita por sus contemporáneos como una jovencita inteligente, sensible, ingeniosa y con un profundo sentido del deber social. La muchacha crecerá escuchando historias sobre política y asuntos bélicos que se iban produciendo en Europa, algo que ocasionó que acabase desarrollando una mentalidad un tanto abierta y que se preocupase de las labores sociales.
Cuando Alejandrina y su hermana Frances fueron llegando a una edad casadera, estas fueron presentadas ante la sociedad, asistiendo así a diferentes bailes que se celebraban entre las altas esferas inglesas e irlandesas, algo que ocasionó que pronto empezase a recibir una serie de propuestas matrimoniales por parte de diferentes nobles jóvenes que se mostraban atraídos por su belleza, su elegancia y por la riqueza de su familia. Un día, durante uno de estos eventos de la alta sociedad, conoció a Enrique Dawson Taymar, quien se acababa de convertir en tercer conde de Portarlington, empezándose a ser cortejada por un cortejo que parecía ser correspondido. Enrique descendía de la antigua nobleza irlandesa y pese a que su familia era menos rica e influyente que los Vane, los padres de Alejandrina aceptaron su propuesta matrimonial al existir una serie de sentimientos amorosos entre ambos novios, quedándose oficialmente comprometidos. El 3 de septiembre de 1847 se celebró la boda entre Alejandrina y Enrique en la iglesia anglicana de St. George de Hanover Square, en Londres, en Inglaterra. Para entonces ella tenía 24 años de edad en el momento de la unión y él casi 25. Tras pasar una larga luna de miel, los recién casados establecieron su hogar en la gran mansión de Imo Court, en el condado de Lewis, en Irlanda, aunque también pasaron algunas temporadas en Londres o en alguna de las propiedades que poseía la familia alejandrina por el norte de Inglaterra. Pese a mantener un matrimonio basado en el amor y en el respeto mutuo, los condes de Portarlington no lograron tener hijos, siendo posible a causa de la mala salud que presentaba Alejandrina, quien sería descrita por sus contemporáneos como una mujer delicada que solía enfermar con mucha facilidad, sufriendo de fatiga crónica y de problemas respiratorios. Aún así, los condes llevan una vida social muy activa. Incluso la condesa disfrutaba mucho de excursiones al aire libre y de la equitación, aunque esas escapadas por la naturaleza en ocasiones hacían que enfermase, debido a que el húmedo clima irlandés no le beneficiaba a sus dolencias respiratorias. Se sabe que Alejandrina pasaba algunas temporadas alejada de su marido a causa de los deberes políticos que éste tenía que desempeñar, sintiéndose muy sola en aquella enorme mansión que compartía con su esposo, trasladándose así a las otras propiedades que poseía su familia para evitar el estar sola, debido a que era propensa a sufrir de estados melancólicos en sus periodos de soledad. Los condes, aparte de llevar una vida social muy activa, también realizarían diferentes obras de caridad durante la gran hambruna que se produjo en Irlanda y que tanto afectó al país. Ellos entregaron grandes sumas de dinero para alimentar a los más necesitados, además de que repartieron comida entre sus empleados para que éstos pudiesen mantener a sus familias en aquellos momentos tan complicados. Pese a preocuparse por los más necesitados, los condes también llevarían una vida un tanto derrochadora mientras el pueblo pasaba hambre, celebrando grandiosas y lujosas fiestas en su gran mansión, algo que ocasionó que fuesen muy duramente criticados por algunos de sus contemporáneos, ya que mientras los condes y sus invitados se divertían con bailes y banquetes, el pueblo irlandés se moría de hambre. Durante sus últimos años de vida, Alejandrina tuvo un acercamiento con la Iglesia Católica, pese a ser anglicana. Los condes donaron importantes sumas de dinero y una serie de terrenos a la Iglesia Católica de Imo, algo que ocasionó que su residencia empezase a ser visitada muy a menudo por diferentes clérigos católicos bastante influyentes. La condesa se vería cada día más afectada por sus problemas respiratorios, falleciendo finalmente a causa de su pésima salud el 15 de enero de 1874, a los 50 años de edad.
Ella sería enterrada en la iglesia de Imo, acudiendo a su funeral más de 10.000 personas, debido a que era una mujer bastante apreciada por el pueblo irlandés y por la nobleza británica. Su muerte sería muy sentida por su marido, quien no se volvería a casar, pese a no tener ningún hijo que heredase su título y propiedades. Es más, su viudo ordenó construir para su amada esposa una estatua de mármol que sería una efigie de la fallecida condesa, la cual sería donada a dicha iglesia. Su marido acabaría muriendo 15 años después que ella, y como el matrimonio no había tenido hijos, su esposo sería sucedido por un primo suyo, Lionel Dawson Daimar, quien se convirtió en su principal heredero y en el cuarto conde de Portarlington. No hay mucho más que decir sobre Alejandrina. Ella perteneció a una de las familias aristócratas más importantes y poderosas del Reino Unido, especialmente en Irlanda, pero realmente destacó por ser una mujer muy comprometida con la Iglesia y con las labores de caridad que llegó a realizar, llegando a participar activamente en ayudar a los más necesitados durante la Gran Hambruna que tanto afectaría a Irlanda, pero también sería muy duramente criticada por algunos de sus contemporáneos por el estilo de vida tan lujoso y derrochador que llevaban los condes durante aquella mala época para los irlandeses, ya que mientras el pueblo se moría de hambre, ellos organizaban todo tipo de festejos en su gran mansión. Pero pese a recibir tales críticas, su popularidad entre el pueblo irlandés no se vería afectada, siendo siempre una mujer bastante apreciada. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Alejandrina Dawson Daimar. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres pertenecientes a la nobleza o a la realeza que pese a ser duramente criticadas fueron bastante populares entre el pueblo. Y con esto me despido. Hasta la próxima.